información de COVID-19 para el Estado de Nuevo León, a cargo del doctor Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud en el Estado. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto, con afecto a todas las personas que nos siguen en esta rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. Hoy voy a iniciar con esta rueda de prensa dando una información de los casos que se han presentado a nivel mundial. Son más de 12.323.502 pacientes con esta enfermedad y han ocurrido más de 500.000 de defunciones en el mundo. Estos son los casos confirmados de pacientes con esta enfermedad. México ocupa el 8º lugar en el mundo y el 5º lugar en defunciones según datos de la Universidad de Johns Hopkins. Quiero presentarles un artículo que salió publicado en una revista que leemos los médicos, la revista se llama JAMA, Journal of American Medical Association, y este artículo menciona síntomas persistentes en pacientes después que tuvieron COVID-19. Esto porque sé que muchas personas tienen esta enfermedad, sé que me están observando muchas personas que han sido víctimas de este virus o tienen algún familiar o algún conocido. Este virus es mucho más frecuente en nuestra entidad. Si yo les pregunto que si conocen a alguien, algún conocido que tiene esta enfermedad, seguramente la gran mayoría me va a decir que sí. Ya no son los primeros pacientes que iniciaron en San Pedro Garza García. Ahora hay pacientes en muchas casas de Nuevo León. Si yo les pregunto si tienen algún miembro de la familia nuclear o la familia extendida con esta enfermedad, seguramente muchas personas me estarán diciendo que sí. Entonces voy a platicarles de este artículo, salió publicado el día de ayer, es una información que recibimos todos los días del mundo de publicaciones que se realizan sobre esta enfermedad. Salió publicado el día de ayer, síntomas persistentes en pacientes con COVID-19. Este estudio fue realizado en Italia. Y quiero iniciar con un recordatorio de los síntomas que tienen los pacientes con COVID. Ustedes bien saben que los pacientes que tienen esta enfermedad pues tienen fiebre, tienen tos, tienen dolor de garganta, dolor de cabeza, tienen malestar general, dolor de músculos, articulaciones, alteraciones en el gusto, en el olfato, tienen también dolores musculares, tienen secreción nasal, obstrucción nasal, pueden presentar algunos pacientes náuseas o vómito, algunos pacientes tienen vértigo, tienen mareos, tienen diarrea, tienen escalofríos con la presencia de la fiebre. Los síntomas son muy diversos y también aproximadamente alrededor de un 15% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Esos son los síntomas más frecuentes que seguramente también muchos de los que me están observando pueden ustedes relacionar y decir, yo tuve fiebre. A mí no me dio fiebre, dirán otros pacientes, yo tuve dolor de garganta solamente. Otros pacientes pueden decir, solamente tengo tos o tengo algo de decaimiento o falta de apetito. Pero ¿qué sucede una vez que se recuperan los pacientes? Pues falta información a nivel mundial sobre los síntomas que persisten después de recuperados. Este estudio evaluaron a pacientes la presencia de síntomas al ser dados de alta después de que estuvieron internados en un hospital. Se hizo con pacientes hospitalizados y pues posterior al egreso, al alta hospitalaria, se le daba seguimiento ambulatorio para ver
cómo presentaban o cómo se sentían, qué síntomas tenían posterior al alta hospitalaria. Todo eso fueron pacientes que estuvieron internados. La muestra fueron 143 pacientes. Se le dio un seguimiento ambulatorio. La edad media fue de 56.5 años. Había pacientes entre 19 y 84 años de edad. El índice de masa corporal, que es como se evalúa si los pacientes tienen sobrepeso u obesidad o tienen peso normal, estaba en 26.3. Los pacientes, la media fue 26.3, tenían sobrepeso. El 60% de los pacientes había sido o era fumador. Durante la hospitalización, el 72.7% de los pacientes presentaron infiltrados pulmonares, presentaron neumonía. La duración media de la estancia fue de 13.5 días. El 54% de los pacientes requirió oxígeno y un 5% recibió ventilación mecánica, es decir, estaba conectado a un respirador. Se evaluaron a los pacientes después de la aparición del primer síntoma, con una media de 60.3 días posterior al egreso, y solamente el 12.6% de los pacientes estaban completamente libres de cualquier síntoma relacionado con COVID. Es decir, algunos pacientes persistían con síntomas. Yo todos los días hablo con pacientes con esta enfermedad y me dicen, doctor, pues es que fíjese que aunque ya me dieron de alta, me siento débil, o todavía no me vuelve el sabor de la comida, o todavía no huelo bien, me siento débil, me siento desganado. Y bueno, posterior al ser dados de alta del hospital, 32% tenían 1 o 2 síntomas, el 55% de los pacientes tenían 3 o más síntomas, ninguno de los pacientes tenía fiebre, ni signos o síntomas de enfermedad aguda. Todos los pacientes ya habían resuelto esta enfermedad. Y aquí podemos ver la presencia de síntomas durante la enfermedad y posterior a la enfermedad. Y en la barra de abajo viene el porcentaje de los pacientes con síntomas. Observamos en la primera barra cómo la fatiga. Todos los pacientes durante esta enfermedad tenían fatiga y posterior a la enfermedad, pues hasta un 50% de los pacientes presentaban fatiga. Disnea es dificultad para respirar. La dificultad para respirar, pues un gran porcentaje de los pacientes, alrededor del 60%, tenían dificultad para respirar durante la enfermedad. Y posterior a la enfermedad, alrededor de un 40% tenían algo de dificultad para respirar. Dolor de articulaciones, también los pacientes presentaban este síntoma durante la enfermedad y posterior a la enfermedad. La tos estaba presente durante la enfermedad y posterior a la enfermedad también, seguían con tos una vez que eran egresados los pacientes. Los pacientes tenían anosmia es que no huelen bien, y posterior a la enfermedad seguían con la falta del olfato. Tenían también tos, tenían rinitis, tenían inflamación de la nariz, tenían alteraciones del gusto, dolor de cabeza, esputo, es flema que tenían los pacientes, falta de apetito, dolor de garganta, vértigo, dolor de músculos y diarrea. Entonces observen estas barras como posterior a la enfermedad los pacientes todavía siguen con fatiga, algunos pacientes con dificultad para respirar, con dolor de articulaciones, con dolor de pecho, con tos, con alteraciones en el olfato,
incluso pueden tener alteraciones en el gusto, pueden traer algo de flema o mareos o dolor de articulaciones, dolor de músculos y diarrea. Una alta proporción de los individuos todavía reportaron síntomas como secuela. La fatiga estuvo presente en el 51.3% de los pacientes, la sensación de falta de aire en el 43.4%, el dolor en las articulaciones en el 27.3%, el dolor torácico en 21.7%. Como conclusión, el 87.4% reportó persistencia de al menos un síntoma, particularmente fatiga y dificultad para respirar. Después de ser dados de alta del hospital, los pacientes quedan débiles, quedan decaídos, sobre todo aquellos pacientes que duran internados muchos días, necesitan rehabilitación para recuperar la fuerza muscular. Así que hoy tenemos una vez más que cuidarnos, seguir reforzando las medidas de prevención. Cada vez la circulación del virus es mucho más frecuente, los hospitales se empiezan a saturar, todavía tenemos disponibilidad de camas, pero se están llenando los hospitales privados como el Moversa, el San José, la OCA, la Clínica Vitro, Hospital Ángeles y también los hospitales del IMSS, del ISSSTE, los hospitales como el Universitario, el Metropolitano, los hospitales que hemos implementado para esta emergencia epidemiológica como el de Sabinas, Montemorelos, Juárez, Sierra y Libertad, que cada vez empiezan a tener más movimiento de pacientes internados. Así que hay que seguirnos cuidando, queremos seguir con la economía activa, es importante que exista economía para poder tener insumos o recursos para comprar medicamento, para pagarle al personal, para que la gente tenga suficiente dinero para poder pagar sus necesidades básicas primarias y para poder comer, pero necesitamos cuidarnos. La salud es responsabilidad de todos, de gobierno y sociedad, y hoy tienes como ciudadano una gran responsabilidad. Si no tienes que salir de casa, quédate ahí, quédate en tu casa. Estoy convencido que las personas tienen necesidad de trabajar, adelante, háganlo con la sana distancia y con las medidas de prevención que todos ustedes conocen muy bien. Si el que vende alimentos no se cuida, pues cómprale a otro. Si el taxista no usa cubrebocas, súbete a otro taxi. Vamos a cuidarnos todos. Si el de la tienda no toma precauciones de poner tapete sanitizante o utilizar gel, pues ve a otra tienda. Si en la calle no usan cubrebocas, pues cámbiate de calle. Si tus clientes no se protegen, pues no les despaches. Si la gente se aglomera, aléjate de esas aglomeraciones. Eso es cuidarnos todos. Yo creo que Nuevo León puede poner un ejemplo a nivel nacional, así como pusimos ejemplo en el control de la pandemia en un inicio y que Nuevo León fue reconocido como uno de los estados del país que implementó acciones correctas en el control de esta pandemia, así como hoy tenemos la tasa de letalidad más baja de todo el país, menos defunciones de todo el país. Podemos poner un ejemplo en todo México que Nuevo León, los nuevoleoneses somos diferentes, somos comprometidos con la salud, nos cuidamos entre todos, que seguimos las recomendaciones de salud. Felicito a todas las personas que han seguido las recomendaciones de un servidor y de las instancias de salud. También felicito a las personas que utilizan el cubrebocas. Cada vez me doy cuenta que hay más personas en la calle con cubrebocas y bien utilizado, que les cubre la nariz y les cubre la boca.
Eso es lo correcto. Está comprobado a nivel mundial que reduce el riesgo de contagios. Obviamente no solo es el cubrebocas, también es que no estén cerca las personas, que estén cuando menos a 1,5 metros de distancia y que se laven las manos frecuentemente, y prohibido llevarse las manos a los ojos, a la nariz y a la boca. Por ahí es por donde entra el virus. Voy a iniciar con las estadísticas. El día de hoy se han confirmado en nuestro país 282.283 casos y 33.526 defunciones. Lideran la Ciudad de México con más de 7.000 muertos, el Estado de México con más de 5.000 defunciones, luego sigue Baja California, Veracruz y Puebla. Y hay entidades federativas con poca mortalidad como Colima, que es una entidad federativa con menos de 1 millón de habitantes, son estados de la República con poca población y tienen menos número de pacientes que han fallecido. Hoy reportamos 659 personas contagiadas con este virus y 27 defunciones. Es un número alto de fallecimientos que tenemos en Nuevo León. Nos falta poco para llegar a 600 defunciones. Seguramente, si no nos cuidamos, se van a seguir incrementando. Y la situación, como se los he dicho muchas veces, no existe un tratamiento, no existe una vacuna. Es por eso que la mejor medicina es la medicina preventiva. Estos son los últimos 14 días, la incidencia diaria, y observen cómo en estas barras, cómo prácticamente todos los días sobrepasamos los 600 y en algunos días tenemos más de 700 pacientes infectados. Esta es la incidencia acumulada de los últimos 14 días. Observen también las barras de color naranja, cómo se van incrementando día a día. 582 defunciones, un número alto, la mayoría han ocurrido en el grupo de 60 años y más, y las personas que más se contagian es las personas de 25 a 44 años de edad. La mayoría de las personas que tienen COVID son del sexo masculino en un 55%. Estos son las entidades federativas y los municipios donde tenemos pacientes con COVID. Vemos prácticamente en casi todos los municipios de Nuevo León. El virus está presente en los municipios, prácticamente en todos, de Abasolo, Mina, Anáhuac, Herreras, Vallecillo, y lidera el número de casos el municipio de Monterrey, con 4.662 personas contagiadas, y sigue posteriormente Guadalupe y Apodaca. El 18% de los pacientes reciben tratamiento en hospital y un 82% reciben tratamiento en el hospital. Hoy tenemos más pacientes hospitalizados, 1.207, 740 confirmados y 467 sospechosos. Es conveniente cuidarnos para no saturar al 100% los hospitales. El 61% de los pacientes, 10.717, se han recuperado y permanecen activos 6.768. Yo quiero hacer una invitación a esos más de 10.000 pacientes, 10.717 pacientes recuperados, para que nos donen plasma. El donar plasma es donar vida. Es un tratamiento que estamos utilizando en Nuevo León. Nuevo León fue el primer estado del país
en que se utilizó ese tratamiento como una alternativa, como un estudio de investigación, pero hemos tenido resultados favorables. Pero observo que la donación de plasma pues es muy poca. Tenemos menos de 200 pacientes que han donado y tenemos más de 10,000 pacientes que se han enfermado. Hace un momento recibí una llamada de mi amigo, ya es mi amigo Tony Pena, el primer paciente que tuvo esta enfermedad, y me comentó: doctor, hay que hacer una campaña. Claro, vamos a hacer una campaña para donación de plasma. Ahí están los teléfonos donde pueden llamar, o ahí está el WhatsApp, y vamos a entregar también reconocimientos el domingo, así como lo hicimos la semana pasada. Personas que han donado van a estar aquí conmigo, y también el testimonio de una persona que se salvó porque recibió plasma. Así que vamos a seguir recolectando plasma. Es un procedimiento sencillo. Si donan plasma, es un piquetito nada más en la vena para extraer, como si fuera una donación de sangre. No les pasa nada, y sí pueden salvar varias vidas, porque las personas pueden donar plasma cada 2 semanas, prácticamente cada 15 días pueden estar donando. Entonces los invito a todos los que han tenido COVID. No siempre el plasma es adecuado, hay que evaluar, medir el número de anticuerpos, pero ojalá que se animen más personas a donar plasma. Estas son las cifras oficiales y las cifras estatales. En las cifras estatales, Nuevo León ocupa el 3er lugar en el país, con más de 18,000 pacientes con esta enfermedad, y en las cifras oficiales estamos en el 10º lugar con 8,942. Estas son las 27 defunciones, un número muy alto, y me llama la atención que hay pacientes sin ninguna enfermedad agregada, y pacientes relativamente jóvenes, 44 años, paciente que falleció en los servicios de salud, sano, no era obeso, no era diabético, no era hipertenso, no tenía nada más que esta enfermedad que adquirió. Otro paciente de 45 años, también previamente sano. Hay pacientes relativamente jóvenes que se están infectando y han fallecido. Un paciente masculino de 29 años de edad, falleció en el IMSS con antecedentes de diabetes. Y la gran mayoría de los pacientes tienen comorbilidad, es decir, otra enfermedad agregada, que puede ser sobrepeso u obesidad, diabetes, hipertensión, asma, alguna enfermedad del corazón, pulmón. Descansen en paz las personas que han perdido la vida por este maldito virus. Las defunciones, 582, la gran mayoría se presentan en el municipio de Monterrey, 165, sí, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Juárez, Santa Catarina, Cadereyta, y han ocurrido la gran mayoría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En segundo lugar, servicios de salud, 30 en los hospitales privados, 13 en el universitario, y 10 en el ISSSTE, 6 en Sedena y 4 en Pemex. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Buenas tardes, doctor. Pregunta de Víctor González, de ABC Noticias. ¿Qué acciones específicas tomarán este fin de semana en contra de las personas que sostengan reuniones sociales o eventos privados, ya sea en domicilios o quintas? Esto tomando en cuenta que no es una actividad esencial
y que el municipio de San Pedro irá a clausurar o amonestar a los organizadores. Hola Víctor, con mucho gusto contesto tu pregunta. Solicito la colaboración de los alcaldes y las alcaldesas. Ellos tienen la autoridad para mandar la policía y hacerlo de una manera tranquila, sin que exista violencia, sin que sean prácticamente medidas fuertes donde exista violencia o detenciones, pero sí pueden hacer un papel excelente conminando a la gente que se retire a su casa. Hay muchas reuniones en quintas, en salones, en eventos sociales, hay que cuidarnos. Ahorita nuestra saliva, cuando nos infectamos, tiene miles o millones de partículas virales, de virus, que pueden matar a nuestros compañeros de la reunión o bien a nuestros seres queridos. Así que solicito la colaboración de los alcaldes, las alcaldesas también. Fuerza Civil también estará ayudándonos con el personal de salud. También ya nos hemos puesto de acuerdo con algunos alcaldes para que el personal de salud nuestro, los verificadores, sean acompañados por algunas policías municipales. Así lo sugirió el alcalde Javier Caballero de Santiago. Él habló conmigo y me dijo: doctor, que vaya un verificador de usted con mi policía, porque hay muchas personas que rentan quintas para hacer eventos, cumpleaños y algunos otros festejos. Entonces tienen los alcaldes la colaboración de la Secretaría de Salud, de Fuerza Civil, de todo el gobierno para cuidarnos entre todos. Pregunta de Eric Solheim Rocha, de Multimedios. La primera de ellas: doctor, considerando la información proporcionada al inicio de la presentación, ¿los pacientes recuperados en Nuevo León siguen con síntomas de COVID? Una segunda: ¿cuántas consultas o atenciones psicológicas se han dado a la población y al personal médico a consecuencia de la pandemia? Y una última: si tiene alguna novedad sobre los falsos inspectores que extorsionaban negocios. Sí, Eric. Contesto tus 3 preguntas con mucho gusto. Los pacientes en Nuevo León que han tenido COVID, algunos de ellos siguen presentando síntomas, sobre todo el que tarda más en quitarse es la percepción del olfato y el sentido del gusto. Ya se recuperan los pacientes, un servidor habló con ellos y me dicen: pues me siento bien, nada más siento pues un poquito de tos, una tos ocasional, pero no huelo bien y no le saco sabor a la comida. Pero es la gran minoría, es un porcentaje pequeño de pacientes, de los recuperados. En cuanto a la salud mental, en el mes de abril se habilitó el servicio de atención especializada vía telefónica. Hasta el momento se han recibido 2.835 llamadas, las cuales han sido atendidas por expertos en salud mental, psicólogos, psiquiatras. De esas llamadas, 1.583 corresponde a pacientes que han tenido síntomas de ansiedad o depresión. El resto corresponde a llamadas por problemas familiares, por problemas de pareja, de uso de drogas, sobre todo alcohol y tabaco, estrés adaptativo, incluso pacientes que han hablado de intento de suicidio. Obviamente en esta pandemia, de estar confinado en algún sitio, eso genera angustia, genera depresión, ansiedad y necesitan ayuda psicológica. Es conveniente
si alguno de las personas que me está viendo necesita algún tipo de ayuda de ese tipo, que marque al 070, ahí lo refieren con especialistas de salud mental para que los atiendan. Y en la tercera pregunta de los falsos inspectores, pues está puesta la denuncia. Estamos, pues las autoridades están investigando para ver si dan con el paradero de ellos. Pregunta de Manuela García, de Consenso. ¿Cuál es el llamado a los empresarios que se niegan a pagar transporte privado como medida para disminuir contagios? Esto a pesar de que era una de las medidas ya anunciadas desde la primera fase de reactivación. Sí. Hoy en la mañana tuve una reunión con Roberto Rusildi, el secretario de Economía, y él tuvo una reunión vía Zoom con 50 personas, representantes de diferentes organizaciones y de las cámaras de comercio y de la industria, con la señora Cecilia Carrillo de Index, y estuvieron platicando de todas las acciones que se van a implementar en Nuevo León para poder salir adelante en esta pandemia. Acordaron hacer un frente común, todos los empresarios con el gobierno, para actuar de la mano, empresarios y sociedad, gobierno, para poder salir adelante. Gracias a todos los empresarios, a los dueños de los establecimientos comerciales, porque hacen una gran labor, porque cuidan a sus empleados, porque cuidan a sus clientes. Y la próxima semana me comentó el ingeniero Roberto Rusildi que los vamos a invitar a la rueda de prensa, que vamos a hacer un frente común y vamos a poner un ejemplo cómo en Nuevo León se hacen bien las cosas y podemos convivir con el virus y reactivar la economía. Pregunta de Daniel Reyes, de Periódico El Norte. A una semana de las restricciones, ¿tiene actualización de los resultados en la reducción de movilidad y la aplicación de sanciones a quienes no atienden las recomendaciones? Y una segunda, saber cuál es el número de personal médico que atiende a pacientes COVID, tanto en hospitales públicos como privados. Hola Dani, sí, con mucho gusto contesto tus preguntas. La primera, ¿cuánto se ha reducido la movilidad? Se ha reducido un 17%, que yo creo que ustedes también pueden observar. Si hay una reducción de movilidad, yo quisiera que fuera superior al 17%. Necesitamos que sea mayor la reducción de la movilidad. Aquellas personas que no tienen necesidad de salir a alguna actividad esencial, por favor quédense en su casa. El mes de julio, agosto van a ser meses complicados para los nuevoleoneses. Muchos de ustedes que me están escuchando y viendo, seguramente ya conocen a alguien enfermo. Seguramente algunos de ustedes han perdido un ser querido. Hoy tenemos un incremento en el número de pacientes contagiados, pacientes graves, pacientes intubados. Vamos a seguirnos cuidando. Vamos a reducir más la movilidad. Es importante crear conciencia en la población. El virus es muy contagioso y seguramente en su empresa ya hay casos, o en algún establecimiento, o en su oficina. Ya conocen a muchas personas ustedes. En cuanto a las sanciones que se han puesto 314 sanciones, sobre todo a choferes, el personal de movilidad. Se van a contratar mucho más inspectores
Es una instrucción del gobernador que le dio al ingeniero Noé Chávez, director del Instituto de Movilidad, para poder estar al pendiente de que los choferes tengan cubrebocas, de que no dejen subir a nadie que no tiene cubrebocas, de que guarden la sana distancia y que se sancione a la persona que no cumple con las disposiciones impuestas por la Secretaría de Salud. Y la tercera pregunta del personal que tenemos nosotros alrededor de 4,000 personas, un poquito más de 4,000 y personas en todo el sector salud y 2,078 empleados de salud para atender COVID, 2,078, y en los hospitales privados 1,576. Hospitales privados 1,576 y 2,078 en los hospitales públicos. Sin embargo, como ayer escucharon al gobernador y a un servidor, el personal está cansado, está agotado, está preocupado. Muchas personas de salud se dan de baja porque se enferman y hay que mantenerlos en aislamiento por 14 días. Otros desafortunadamente han perdido la vida por salvar la tuya. Descansen en paz todas las personas relacionadas con la atención en la salud que han perdido la vida. Compañeros, compañeras, vamos a seguir cuidándonos. Gracias por el esfuerzo, por el compromiso, por la entrega, por la dedicación, por todo lo que hacen por salvar vidas. Para eso fuimos entrenados, para eso entramos a estudiar medicina, entramos a estudiar enfermería. Todo el personal de salud, desde la que hace el aseo, es una digna labor. Los choferes, paramédicos, camilleros, personal de mantenimiento, los guardias de seguridad, los químicos, todo el personal que está en los drive-thru, las promotoras voluntarias, les mando un abrazo virtual desde aquí. Hacen una gran labor también las promotoras voluntarias, mis amigas, que están en todo el estado y que conocen qué sucede en cada casa. En qué casa hay mujeres embarazadas que tienen que darles el ácido fólico, cuidar la salud, en qué casa hay niños para revisar la cartilla de vacunación. Ellas, las promotoras voluntarias, también hacen un papel extraordinario. Cuídense, luego ya que pase esto, nos vamos a ver para convivir como lo hacíamos antes. Pregunta de Consuelo López, de Periódico El Porvenir. Sobre el estatus del brote en asilos, ¿se han registrado más fallecimientos? ¿Aún hay pacientes hospitalizados? Y si es así, ¿cuántos son? ¿O si el resto ya se recuperaron? Hola Consuelo, no tenemos más brotes en asilos, todos los pacientes se han recuperado. Obviamente los asilos son una población de alto riesgo. Hay reportes en la literatura donde hay un brote en un asilo, las defunciones son arriba del 50%. Afortunadamente ya no hemos tenido, gracias a todos los dueños y dueñas de esos establecimientos. Gracias por cuidar a los abuelitos, a las abuelitas, como les dicen ustedes. A todo el personal que labora ahí, les mando un afectuoso saludo. Sigan reforzando las medidas de seguridad en salud, las medidas de sanitización. Todas las medidas que puedan implementar en exceso son favorables. Vamos a cuidarlos a nuestros abuelitos y nuestras abuelitas y síganlo haciendo como lo han hecho hasta ahora. Lo hacen bien, refuercen, cuiden a su personal para que no infecte a nuestros abuelitos. Pregunta de Luciano Campos, de Revista Proceso. ¿El aislamiento y la cuarentena terminarán solamente hasta que se encuentre una vacuna de COVID? ¿Lo que pudiera ocurrir hasta el año entrante? Hola Chano,
¿Cuándo va a terminar el aislamiento o la cuarentena? Contesto tu pregunta. Va a terminar cuando encontremos una vacuna, efectivamente, cuando descubra la ciencia, los investigadores, una vacuna que esperemos que sea pronto, o bien cuando la gran mayoría de las personas tengan inmunidad, que se llama inmunidad de rebaño, que es que se contagia a más del 70% de la población, ya tienen anticuerpos y obviamente esas personas infectadas que tienen anticuerpos protegen a las personas que no tienen inmunidad, como las capas de cebolla, que las capas de afuera protegen a las capas de adentro de la cebolla. Pregunta de Yolanda Chío de La Jornada. ¿Nos puede actualizar el estado de salud de internos del penal que fueron aislados por sospecha? Y si hubo más casos confirmados en los PPS y el personal. Sí, Yolis, con mucho gusto te paso los datos de los penales. El total de casos positivos son 42. Penal de Apodaca 16, administrativos, no PPL. Penal de Cadereyta 37 positivos, todos son personal administrativo. Además se aislaron a 90 internos, o PPL, como se les denomina, con medidas preventivas, se les tomaron muestras. Y en el penal de Escobedo, en el femenil, 3 personas. Quiero felicitar al licenciado Eduardo Guerrero y a todo el personal que labora ahí por el gran trabajo que realizan. La verdad es los penales de Nuevo León están en condiciones extraordinarias. Gracias a ellos, que el personal administrativo, licenciado Eduardo Guerrero, hacen una gran labor. Me consta que están al pendiente de todos los PPL para que se encuentren saludables. Pregunta de Cindy García de Verificado. En WhatsApp está circulando una imagen en donde recomiendan tomar diversas dosis de ivermectina para prevenir el COVID. ¿Sirve esta medicina para prevenir? ¿Y cuáles son los efectos secundarios de tomar esta medicina sin receta? Sí, Cindy, contesto tu pregunta. La ivermectina es un medicamento que se utiliza para desparasitar y se utiliza para la pediculosis, para los piojos. Un servidor, como médico, lo he indicado muchas veces a mis pacientes para desparasitar o para retirarle los piojos, matar los piojos de los niños. Es un medicamento inocuo, que no causa daño a la salud. Hay alguna información de artículos que hicieron experimento en el laboratorio y que mataba el coronavirus. Sin embargo, no existe una evidencia científica en este momento a nivel mundial que la ivermectina sea útil para tratar esta enfermedad. Quiero comentarles que en la Secretaría de Salud estamos haciendo un estudio con la ivermectina. Todo tiene que llevar una base científica, utilizar el método científico para poderlo utilizar. Entonces, dentro de pocos días tendré un resultado preliminar, si nos funcionó o no nos funcionó, y ya se los haré de su conocimiento, y si nos funciona, pues lo vamos a utilizar. Mal no hace, y recuerden, siempre la premisa principal de los médicos, las médicas, es no hacer daño. No hacer daño, pero no se tomen menjurjes o remedios o medicamentos que les pueden hacer daño. Les daña el hígado, les pueden dañar los riñones, les pueden dañar otros órganos del cuerpo si se toman medicamentos que desconocen. Hoy hay muchas personas que aprovechan esto, aprovechan y dicen, no, pues es que los laboratorios están en contra y que no lo pueden vender, este medicamento, pero mire doctor, con esto vamos a curar la pandemia.
No, hay que hacer una investigación científica con fundamento bien sustentado para poder recomendar un medicamento o una sustancia para tratar esta enfermedad. Lo primero es no hacer daño, no se automediquen. Los médicos somos los expertos que estudiamos muchos años. Estudiamos 6 años de medicina, 1 año del servicio social son 7, varios años de especialidad y luego una subespecialidad, y son carreras que estudiamos hasta 12 o 15 años y terminamos y nos seguimos actualizando porque la ciencia es muy veloz. Tenemos que estar actualizados día a día para poder curar a los pacientes rápidamente. Pregunta de Ángel García, de periódico La Encuesta. Con las altas temperaturas que se registran en la entidad, ¿podría haber afectaciones en algún tema de la pandemia, especialmente con el uso del cubrebocas? Hola Ángel, no está descrito a nivel mundial que el calor mate este SARS-CoV-2, este coronavirus. No está descrito, vamos a seguir teniendo casos en nuestra entidad, en todo el mundo se ha visto que el calor no lo afecta. Este virus es un virus relativamente nuevo que se sigue aprendiendo mucho. Hoy les presenté un artículo que salió publicado el día de ayer. Cada día se genera mucha información, pero el frío no lo mata, el calor no, y lo que les puedo decir es que con las lluvias que vamos a tener prácticamente en septiembre, y bien, pues viene el dengue, el Zika y el chikungunya. Entonces vamos a tener dengue COVID o covidengue. Vamos a estar más preocupados y ocupados. Vamos a tener influenza y COVID. Los síntomas son muy similares, los de la influenza al COVID. Obviamente el diagnóstico lo vamos a hacer por exámenes de laboratorio, por la prueba, pero hay que seguirnos cuidando, seguirnos lavando las manos. Hoy vamos a tener menos enfermedades diarreicas, porque no lavarnos las manos también hace que nos infectemos del intestino, del estómago, y hoy en esta temporada vamos a tener menos infecciones gastrointestinales. Pregunta de Angélica Valle, de Avimex News. Si los pacientes recuperados de COVID-19 quedan con secuelas, ¿cómo se debe reforzar su salud para que donen plasma? ¿Cómo darles confianza? ¿Qué recomienda para su alimentación o seguimiento? Sí, Angélica, obviamente debemos de tener una dieta saludable, una dieta balanceada, una dieta equilibrada. Si es posible evitar el tabaquismo. Yo sé que muchas personas me están escuchando y viendo que fumen. Aproximadamente un 4% de la población, 25% de la población adulta. Si lo hacen y pueden dejar de fumar, háganlo. Si pueden. Un servidor se ha ayudado a muchas personas que dejen ese vicio. El humo de tabaco es dañino. El humo de tabaco daña los pulmones. Este virus daña los pulmones. Si pueden quitar ese factor de riesgo, el tabaquismo, déjenlo. Si pueden. Se necesita fuerza de voluntad y solo son 2 o 3 días, que es cuando se genera más ansiedad de dejar el tabaco. Posteriormente lo logran y van a estar más fuertes. Tienen que tener una alimentación variada, rica en frutas, en verduras, para que estén fuertes. Si pueden hacer ejercicio 30 minutos al día, háganlo también. Eso, en caso de que se enfermen, van a estar más fuertes, sus pulmones van a tener mayor capacidad para intercambiar el oxígeno. Así que háganlo, por favor. Pregunta de César Cubero, de Milenio.
¿cuál sería en Nuevo León en promedio la cantidad de días que pasan internadas las personas que son hospitalizadas? Hola, Cubero. Ya tengo muchos días que no nos vemos. Anteriormente nos veíamos mucho aquí en las ruedas de prensa. Te mando un afectuoso saludo, igual a todos tus compañeros. Duran en promedio 2 a 3 semanas los pacientes internados en nuestros hospitales. Y el costo de la atención de estos pacientes es algo caro. Es por eso que necesitamos recursos. La próxima semana iré a la Ciudad de México a ver si consigo recursos en la Secretaría de Salud Federal. No hay un fondo específico para atender esta enfermedad. El recurso se agota, el recurso es finito y necesitamos apoyo de la Federación. Voy a hablar con mis amigos de la Secretaría de Salud Federal para ver si conseguimos un fondo extraordinario. Esperemos que nos tomen en cuenta. Nuevo León es un estado que aporta mucho al país, es la locomotora con el pago de los impuestos y nos regresan poco del recurso que aquí se genera, se manda a la Federación y se regresa poco. Entonces esperemos que tengamos más recursos para poder seguir atendiendo a los pacientes como se merecen. Pregunta de Juan Magallanes del Semanario. Doctor, ¿cuántas empresas han decidido adquirir las pruebas PCR para sus empleados? Hola Juan, no, ninguna empresa ha adquirido pruebas PCR para sus empleados, que a propósito hago un llamado a todos los empresarios que no les soliciten una segunda prueba. Hay algunas empresas que quieren a los 14 días una nueva prueba y son pruebas que las paga el gobierno con el impuesto de ustedes, son pruebas caras, no se necesita, nada más cuando tengan el aislamiento, con eso es suficiente por los 14 días. Pero sí sería conveniente que posteriormente ellos nos ayudaran, las empresas también, pagando pruebas para cuidar a sus empleados y de esa manera fortalecer las finanzas de la Secretaría de Salud. Pregunta de Ernesto Ochoa de TV Azteca. Doctor, hay médicos y enfermeras de Nuevo León que fueron contratados por INSABI para unirse a la lucha contra el COVID en ISSSTE regional. Sin embargo, denunciaron que no les han pagado sus sueldos de 2 quincenas. ¿Qué piensa al respecto? No tengo conocimiento de eso. Voy a revisarlo en un rato más. Y obviamente todo el personal de salud que trabaja, al igual que todos los que trabajan, tienen derecho a un salario bien, porque hoy los pacientes, los médicos y todo el personal de salud que atiende COVID recibirá un bono extra económico, porque están llevando una friega, pero muy importante, como nunca se había visto. Andan sin comer, desvelados, sin dormir, preocupados al ver a tantos pacientes y que algunos desafortunadamente fallecen. Entonces todos merecen un salario justo y un bono a todo el personal de salud que atiende COVID. Pregunta de Sebastián Estrella de Hora Cero. Doctor, ¿dónde ubican a las personas que mueren en el camino y no logran llegar a un hospital? ¿Cuántos casos van de esos que no llegaron al IMSS, a la Secretaría de Salud de Nuevo León, SEDENA, ISSSTE o privados? No, afortunadamente han podido llegar al hospital. No sucede como en otras partes del mundo o del país, que a veces fallecen en las calles o en los estacionamientos porque no alcanzan a llegar. Estas ruedas de prensa sirven mucho, porque yo platico con muchas personas y les doy los datos de alarma
Los datos de alarma es, chéquense la respiración. Los adultos deben de tener menos de 20 respiraciones por minuto. ¿Cómo se la cuentan? Pues utilicen el celular, el cronómetro o un reloj. Observen el movimiento del tórax. Tiene que ser menos de 20. Si tiene más de 20, pues es un dato de que andan muy mal. Si empiezas a caminar en tu casa y no te cansabas anteriormente y ahora te cansas, pues es un dato de alarma. Si tienes dolor torácico, dolor en el pecho, significa que se está complicando. Si tienes mucha debilidad, ataque al estado general, no toleras los alimentos, pues ahí es un dato de alarma. Si pueden utilizar un pulsoxímetro, es un aparatito pequeñito, más pequeño que el control para cambiar las diapositivas. Se ponen el dedo y tienen que evaluar ustedes que tengan 94% más de saturación de oxígeno. Si la tos es muy intensa y que están tosiendo demasiado, los cansa la tos, hay que consultar. No dejen avanzar la enfermedad, es mejor consultar. Consulten con el médico, hablen por teléfono con él es el experto. También algunos pacientes pues tienen ansiedad y se ponen nerviosos. Todos los pacientes que tienen esa enfermedad se ponen muy nerviosos. Hay que estar también hablando cotidianamente con su doctor para que estén tranquilos, y afortunadamente la gran mayoría de los pacientes se recuperan sin necesidad de ir al hospital. Pero no permitan que tengan esos síntomas. Tienen esos síntomas, llámenle a su médico o vayan al hospital. Dos preguntas de Sonia Coronado del Financiero. Doctor, tenemos reportes de un club deportivo privado que opera en la avenida Lincoln, en los límites de Monterrey y García. ¿Estos pueden operar o solo se refiere a las albercas públicas? Y una segunda, ¿los pacientes recuperados de COVID deben de seguir con las medidas de prevención, dado que estos ya tienen inmunidad? Sí, Sonia. Contesto tus preguntas. Lo del club deportivo, no es recomendable que las áreas comunes del club deportivo, como los restaurantes, los salones que están ahí, que los utilicen. Si es un club y van a jugar tenis o hacer que no hay mucho riesgo de contagio, pues adelante. Si en las albercas, pues obviamente ahorita están cerradas las albercas, no está permitido. Entonces hay que cuidar nuestra salud. En cuanto a la segunda pregunta, los pacientes que tienen esta enfermedad llamada COVID desarrollan inmunidad que hasta ahorita pues son los meses que llevamos de la pandemia, 6 meses, un poquito más. No sabemos cuánto va a durar esa inmunidad. No hay descrito en la literatura mundial de que un paciente tuvo COVID y luego se volvió a enfermar a la semana o a los 15 días de COVID o al mes de COVID. Esperemos que esa inmunidad sea permanente. Existe una inmunidad que llamamos los médicos humoral por anticuerpos e inmunidad celular. Todavía se sigue investigando la inmunidad celular, la inmunidad humoral. Y obviamente hay que seguirnos cuidando, seguir fortaleciendo todas las medidas de prevención. Pregunta de Oneida Tobar, de Dominio Radio. Doctor, ¿le han compartido algún reporte, tanto el personal del Instituto de Movilidad o de la Secretaría de Economía, sobre la revisión para que las empresas implementen el transporte privado en sus empleados? Sí, Oneida, hace rato estuvo Rusildi, el secretario de Economía, Roberto Rusildi, en un Zoom con 50 representantes de las cámaras, representantes de cámaras, de comercio, de diferentes organizaciones, y acordaron hacer un frente común para ayudar a la sociedad. Gracias a los empresarios
muy comprometidos con la salud de los nuevoleoneses. La próxima semana estarán aquí para que implementen el Frente Común. Pues hemos concluido con las preguntas. Que pasen una excelente tarde. Dios los bendiga. Tu seguridad y la de los tuyos.